no hay ningún inconveniente y ningún problema. Pero cuando vos querés acercarte a Dios, querés servir a Dios, ahí comenzamos con una temática que conocemos como religión. Cuando empiezan a decirte, no, pero cuando vos predicás tenés que usar corbata. Cuando vos vas a la iglesia tenés que ir de pollera. No, ¿cómo no vas a ir de pollera a la iglesia? Empieza la temática de decirte en esta ocasión, no, pero el que se casa no puede divorciarse. ¿Y cómo le explicás ciertas cosas o ciertas vivencias que no vienen al caso, pero que hoy te llevan a estar divorciado? Y que vos querés hacer las cosas bien delante de Dios, formalizar tu vida delante de Dios, ¿no? En fin. Entonces, ese día, bueno, donde yo iba, parto y llego a este lugar. Como siempre, mis amigos allá en la puerta, Darío y Beatriz, que me conocen de que, no de que gateaba, pero desde pequeño, ¿no? Y compartimos muchas vivencias con ellos. Bueno, una alegría porque ellos me recibieron. Después llegó el pastor y te encontrás con otra diferencia. No porque vale todo, no hay problema, podés hacer lo que quieras. No. Amás a Dios, amás la voluntad de Dios. Y por esto, por consiguiente, lo que buscamos es que arregles tu condición delante de Dios. Bueno, arreglas tu condición delante de Dios y continúa el camino. Hay que seguir, como le pueden pasar a muchos. Vinieron al Señor en una situación, en una condición, y en el camino se encontraron con una piedra, un obstáculo. No es que caímos, sino que tropezamos, pero hay que continuar el camino. Y no fijarnos en lo que nos pasó, sino que hay que seguir avanzando. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido cosas para nosotros. Entonces, simplemente no traigo una quinta revelación ni nada por el estilo, compartir con ustedes lo que creo que es importante y que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Dios en este tiempo me está inquietando con cosas, como los está inquietando a usted cuando está en la iglesia, en su casa, perdón. Usted lee la palabra igual que yo, somos dos seres humanos, usted lee ahí, Dios le revela, le muestra cosas. Y cuando usted llega a la iglesia, usted dice, pero lo que dice la Biblia no es lo que estamos viviendo en la iglesia. Y no es porque ni es culpa de las personas de la iglesia, no, es mi compromiso. Entonces vamos a ver qué nos dice hoy Dios. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 18. Y de ahí vamos a estar compartiendo algunos pasajes. Dice esta palabra: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, no es que, bueno, ahora llegué hasta este lugar, ya tengo lo que quería y quedamos ahí. No, creciendo en el Señor siempre. Es un continuo crecimiento, o sea, como la planta que nosotros ponemos a germinar, tiene el tallito, sale el tallito, empiezan los brotes y seguimos, ¿verdad? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Alguna vez te pasó que hace años que venís a la iglesia y vos decís, no sé ni para qué vengo, no sé ni lo que hago, parece que como si nada siempre estoy en el mismo lugar? Bueno, ¿vieron? El Señor le dice, no es en vano. Dice en esta ocasión, que es muy importante, que el trabajo que nosotros realizamos no es en vano. Y por eso yo quiero animarlos hoy a que si en alguna ocasión o en algún momento ustedes se sintieron así, entiendan y puedan ver que, como cantábamos, la bondad de Dios les trajo hasta este lugar. Y Dios quiere más de ustedes. Dios espera más de ustedes.
más de lo que ustedes se imaginan, porque Dios nos dio una medida de fe, como dice la palabra, y esa medida de fe somos nosotros los responsables de hacerla crecer. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esas cosas? Y a través de esto vamos a ver qué nos habla la palabra, porque la palabra de Dios nos habla de cosas donde nosotros debemos permanecer haciendo. A su vez, otras las tenemos que practicar, vivir. Entonces, vamos a ver qué dice Romanos 12:18. Y Romanos 12:18 nos habla que mientras que dependa de nosotros, podamos, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Obviamente que hombres y mujeres, ¿verdad? Que mientras dependa de nosotros, vivamos en paz. ¿No les agrada vivir en paz a ustedes? ¿No les agrada estar tranquilos? Si nosotros guardáramos silencio un minuto, podríamos sentir un silencio muy grande acá. Eso es la paz. Y la misma paz que vos experimentás cuando venís a la casa de Dios, Dios quiere que la vivas en tu casa todos los días. Porque Dios no te llamó a contienda. Dios no te llamó a discutimos y vivimos por el color verde o el color rojo, o si comemos arroz o fideo. Entonces, mientras que dependa de ustedes, estén en paz con todo el mundo. Y después, ahí en Romanos 12:9, nos habla lo siguiente. Nosotros dice que debemos aborrecer, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Por ejemplo, esto nos está hablando de que nosotros, todo lo que Dios me demanda a mí, como hijo de Dios, se lo demanda a la persona que vive conmigo, a mi esposa, se lo va a demandar a mis hijos que son cristianos. Entonces, si nosotros tomamos esto en cuenta, ¿cómo no vamos a vivir en paz? Si lo mismo que tengo que hacer yo, lo tiene que hacer mi esposa, lo tiene que hacer mis hijos, lo tiene que hacer mi suegra, lo tiene que hacer mi madre. Entonces, vos vas a ver a tu suegra y vas a tener paz, vas a ver a tu madre y vas a tener paz. Ahora, el problema es cuando nosotros nos olvidamos de estas cosas y no practicamos estas cosas, nos encontramos con una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque somos cristianos, somos hijos de Dios, vamos a la misma iglesia o no vamos a la misma iglesia, pero a mí me parece que tengo yo la razón. Y como yo tengo la razón y el otro no tiene la razón, las cosas son a mi manera. Entonces, qué importante es darnos cuenta de estas cosas. Y mientras que compartimos rápidamente algunos versículos, por ejemplo, ahí en Timoteo, el apóstol Pablo le dice ahí en Timoteo 4:11, no para que lo busquen, sino por si los quieren anotar y después los buscan, ¿verdad? Pero ahí en Timoteo, en 1 Timoteo 4:11, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que nadie tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿De quién? Le dice, sé ejemplo de los creyentes. O sea, no le está diciendo que entre los cristianos, entre los creyentes de la iglesia sea ejemplo, sino que sea ejemplo de esos que son creyentes, que se llaman cristianos, de esos sea uno, y que afuera sea ejemplo. Y bueno, le da una lista media larga de cosas, ¿verdad? Porque le empieza a decir, sé ejemplo en qué, en palabra, en conducta, en esto, en esto y en esto. ¿A quién? De los creyentes, afuera. Y vamos ahí a Isaías 26:3. Este pasaje es muy lindo y es algo que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Muchos lo conocen tal vez. Dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
¿Por qué? Porque en ti ha confiado. ¿Querés tener paz? ¿Hay situaciones de la vida que no te llevan a tener paz? Bueno, mira, acá hay un secreto. ¿El secreto cuál es? Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, permanecemos en Dios, confiamos en Dios, Él nos guarda en paz. No quiere decir que no tengas problemas, no quiere decir que no tengas dificultades, quiere decir que te va a guardar en completa paz. Traigamos a memoria la vida de Abraham cuando iba por aquel monte a sacrificar a su hijo. Papá, está la leña, está el burrito que nos está llevando, y el cordero para matar, ¿dónde está? Dios proveerá. Ahora, imagínense, ese hombre estaba lleno de paz, pero es un padre, ¿no? ¿Cómo estaría su corazón? Y por algo después fue denominado por Dios el padre de la fe. Ahora, Dios no te está hablando a vos de que no vas a tener problemas. Y hay algunos pasajes bíblicos que tal vez no los lleguemos a compartir, pero ahí viene la palabra de Dios, nos habla y nos dice: yo no he venido a traer paz al mundo, sino guerra. ¿Por qué? Porque habrán 5 en una familia, 3 van a ser cristianos y 2 no. O 2 van a ser cristianos y 3 no. ¿Y qué va a pasar? La misma circunstancia y la misma situación te va a llevar a tener dificultades. ¿Y por qué? Porque los principios, los valores, como hoy se está hablando en el mundo, van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, por consecuencia de eso, vas a vivir problemas, vas a vivir dificultades. Entonces, es importante entender la diferencia entre estar en paz, vivir en paz, y que vas a tener dificultades, vas a tener guerras, ¿verdad? Dice ahí, 3 de Juan, capítulo 1, versículo 11. No imitemos lo malo, sino lo bueno. Amados, no sigan lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que hace el mal no ha visto a Dios. Y esto no es que o vas a ser santo o tenés que caminar todo el día de rodillas, mejor dicho, andar todo el día de rodillas, sino lo que te está diciendo es, cuando uno practica lo malo, por naturaleza sabe que algo está mal y lo está haciendo mal, está viviendo lo malo. Eso te está diciendo, cuando vos no tenés fuerza pero amás a Dios, podés venir a Dios, podés rendirte a Dios y Dios te va a ayudar, Dios te va a fortalecer, Él te va a bendecir en tus debilidades. ¿Por qué? Porque solo no podemos. No tendría sentido que Él hubiese muerto por nosotros, nos dio su Espíritu Santo si nosotros solo podíamos sobreponernos a todas las cosas. Entonces, importante darnos cuenta de que Él mismo nos está invitando a decir, mirá, yo sé que vos no podés, sé que este camino es difícil para vos, porque aún todos salimos de distintos lugares, Dios nos llamó de distintos lugares, hemos pasado dificultades, circunstancias difíciles, unos vienen de tener adicciones, otros han venido de vivir una vida lejos de Dios, donde han practicado muchas cosas. Y no se trata de una cuestión de juzgar, sino de una realidad. Y Dios nos está llamando a que, vení, yo voy a caminar contigo, te voy a acompañar, porque yo ya sé que solo no podés, no estás solo. Bueno, a partir de ahora, yo voy a estar contigo, te voy a ayudar, te voy a fortalecer. En lo que dice ahí en Romanos 12:10, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y acá ya nos está hablando un poquito más profundo de cuando nosotros, luego de venir al Señor, recibirle al Señor en el corazón, aceptar como Salvador, Él nos limpió, nos restauró. Bueno, ahora estamos ahí y ahora estamos sirviendo. Y como decía Marcelo hoy, como hablaba el pastor en muchas ocasiones, ¿saben cuántas cosas hay para hacer en la iglesia? Miles. Y miren que no precisamos un nombramiento, ni precisamos que nos vengan a decir, bueno, a partir de ahora sos
¿Saben cuántas personas acá viven de camino de nuestra casa? Mirá que no precisamos que el pastor haga un llamamiento sobre nuestra vida para decirle al que es más débil, al que cuesta, te paso a buscar. ¿Saben cuántas personas están entre nosotros con angustia, con depresión, con aflicción y están esperando un abrazo ahí? Que le golpees la puerta y le diga, vine a compartir un té, si no toman mate, un café con ustedes, vine a ver cómo estabas. Le rompes los esquemas porque la persona no está preparada para eso, no está lista para eso. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a que se le predica y se le dice, bueno, te espero en la iglesia, te espero en la iglesia, te espero. Pero cuando veas a los hermanos más débiles, golpeale la puerta de la casa, mandale un mensajito, estoy orando por vos, voy a ir por tu casa, te paso a buscar, vamos juntos a la iglesia. En lo que requiere de diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo a Dios, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, porque en el camino, como hablábamos, vamos a encontrar problemas y dificultades, como ha pasado y sabemos de hermanos que han quedado sin trabajo, otros han tenido problemas familiares, otros han tenido problemas económicos. Entonces, no es fácil, lo sabemos, pero no estamos solos. El Señor nos llamó como un cuerpo, nos llamó a estar unidos, nos llamó a inquietarnos por la necesidad de otros. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. No solamente que vengas el domingo, soy una de las personas que por motivos laborales no puedo congregarme los domingos, pero he tratado de lo más que puedo, por ejemplo, estar todos los miércoles en el estudio bíblico. Para los que no sabían, comenzaron los estudios bíblicos y han sido una bendición. No importa si tenés 2 días en la iglesia o si tenés 20 años en la iglesia, estamos acá aprendiendo. Y los viernes la reunión de oración, no, pero no estoy bien para venir a la reunión de oración, cuando esté bien yo vengo. ¿Y cuándo vas a venir entonces? Al contrario, cuando más lastimados o como se dice, hecho bolsa estamos, ahí es cuando tenemos que estar. Cuando necesitamos oración, venir y pedirle a los hermanos, pastor, mira, necesito orar, necesito que oren por mí. Y estar cada viernes es una bendición, porque es como Dios nos va restaurando, Dios nos va fortaleciendo, Dios nos va levantando, Dios va entre nosotros haciendo una obra, de manera que cuando estamos fortalecidos, estamos bien, ya estamos prontos para cuidar a otro, al vecino que vive al lado, al vecino que vive en la cuadra, ese que se dejó de congregar, como hablábamos hoy, como decía Marcelo. Ustedes conocen, viven en su barrio, saben cuántas personas han dejado de ir a la iglesia. Entonces, es importante acercarnos, no solamente ver a los vecinos qué hacen o dejan de hacer, sino preocuparnos por las necesidades que tienen. Y acá hay un pasaje muy lindo y muy importante en Efesios, que todos los conocemos, en 6:10, que es la armadura de Dios. Y dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque era lo que hablábamos al principio, solo por nosotros no podemos. No podemos. Para que desde el momento que el Señor me da la oportunidad de compartir con ustedes este día acá, han pasado sin fines de cosas. Infinidades de cosas. Y como les digo, he experimentado la bondad de Dios en muchas áreas de mi vida. En las finanzas, no porque sea repróspero y porque tenga un vehículo allá afuera, no lo tengo, pero he experimentado la bondad de Dios en las finanzas. He experimentado la bondad de Dios a través de sentirme armado, valorado en la familia. He experimentado la bondad de Dios de poder estar acá, como les digo, de sentir que hay otra oportunidad. Dios te da otra oportunidad. Y dice, vestidos de la armadura de Dios para estar firmes. No hay otra forma.
No hay un quinto sentido o una quinta revelación que te dice, no, a partir de ahora si vos haces esto o aquello, vas a estar mejor. No, simplemente el que estés en comunión con Dios y con los hermanos en la iglesia es lo que te hace fuerte. Cuando vos dejás de congregarte, cuando vos dejás de venir a la casa de Dios, comenzás a enfriarte, y eso lo han escuchado muchas veces. Cuando vos dejás de estar en comunión con los hermanos, dejás el cuidado. En estos días atrás hablaba algo y algunos se reían, que está comprobado que el ser humano necesita entre 4 y 8 abrazos por día. Creo que algunos lo pueden saber y otros no. No sé si lo sabían. ¿Lo sabían? Entonces, busquen ahí la información. Así como buscan información en Google para otras cosas, busquen y les va a decir muy importante, ¿no? Esto nos lleva a que, primero que nada, cuando una persona es parte de un núcleo, en este caso como hablamos de la iglesia, para que se sienta parte del núcleo, le lleva un proceso en algunas ocasiones de 3 años. ¿Por qué? Porque se tiene que sentir valorado y cuidado. Y somos nosotros que tenemos que hacerlo sentir valorado y cuidado. Si cuando vos venís por primera vez te están esperando y te están mirando así, a ver que nuevo, ay, mirá cómo vino, ¿de dónde vendrá? Ahora, si cuando vienen tenemos 2 personas como nuestros amigos allá en la puerta, como Beatriz y Darío. ¿A cuántos lo recibió alguna vez Beatriz y Darío con un abrazo? Y ese abrazo, ¿verdad que nos llenó, verdad? Hola, ¿cómo te va? Que hace días que no te veo. Y ahí está Beatriz y Darío. Eso es una bendición. Porque a través de ese abrazo, Dios te... ahí, no sabemos cómo es, pero es como una caricia. Bueno, así tenemos que ser. Ahora, está experimentado también que en la tercera edad hay muchos que para que se sientan parte de ese núcleo, tienen que sentirse abrazados y cuidados, porque ese abrazo que vos le das lo está estimulando. Hay distintos tipos de abrazos. Yo puedo abrazar a un hijo, puedo abrazar a mi esposa y puedo abrazar a un amigo. Pero este tipo de abrazo que yo le doy, que la otra persona experimenta, es diferente. Y decía que hay un tipo de abrazo que yo le doy a mi esposa, que se lo doy en la cintura, ¿verdad? Pues algo más íntimo, personal. Yo voy a abrazar a mi madre y si abrazo a mi suegra, está bien. Entonces, le doy un abrazo. Pero ¿qué pasa? Cuando viene una persona por primera vez, yo le digo, hola, ¿cómo estás? Ese abrazo hace una conexión que no quiere decir energía positiva ni nada por el estilo, hace conexión. Entonces esa persona dice, wow, ¿a dónde vine? ¿Qué es lo que siento acá? Entonces eso le hace sentido de pertenencia y le hace en menos tiempo llegar a sentirse cómodo. Entonces ya no es que tenemos que decirle, por favor, hace 5 años que viene a la iglesia, lo esperamos los viernes que estamos orando. No, la gente dice, voy a ir porque me siento con mis hermanos. En mi casa yo estoy solo, no vivo con nadie. En mi casa no me entienden porque no son cristianos, entonces no te van a entender. No esperes que te entiendan. No esperes que tu familia comprenda las cosas que estás viviendo porque no conocen a Dios. No son malos, viven otra realidad. Entonces Dios no se ha revelado a sus vidas. Y como no se revela a sus vidas, están así. Entonces vos le decís, estoy desanimado porque estoy pasando este problema o algo. Y ellos están así y te dicen, mirá. ¿No entienden? No van a entender. Ahora, cuando vos hablas con nuestro hermano y le decís, estoy pasando guerras, dificultades, problemas. Por eso es que aún se utiliza dentro de la iglesia no un lenguaje religioso, sino un lenguaje que es perteneciente de la iglesia. Cuando vos orás y decís, están fortalecidos, alguien necesita oración. Bueno, eso es lo que pasa. Ahí en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes con la libertad con la que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Y qué quiere decir esto? Dios te hizo libre de una vez y para siempre. No te ates más a cosas que te impiden avanzar. Y cosas que, de donde fuiste llamado, intentá no volver, agarrá, cerrá la puerta, tirás la llave y no vuelvas ahí. ¿Por qué? Porque Dios ya te hizo libre. Si volvés ahí,
y empezás a ser tentado en esa área y estás ahí entre lucha y entre lucha y entre lucha, va a llegar un momento que va a esa lucha debilita y vas a caer. Ahora, cuando vos renunciaste a tu vida pasada, vivida, y a lo que vivías antes, a esa esclavitud, que cerrás y tirás la llave, aunque el enemigo venga a tentarte con lo mismo, pues ya está fortalecido. Entonces, no. Y esa es la fortaleza que hablábamos hoy en Efesios, ¿verdad? Y ahora vamos a ver algunos pasajes donde nos hablaba del crecimiento, como dijimos hoy. No solamente de ir al Señor, sino seguir creciendo. Y esto lo vamos a ver en Hechos. ¿Se acuerdan de Hechos, del capítulo 2:46? Donde nos habla de que estaban todos los discípulos ahí y perseveraban unánimes, cada día. ¿Cuántas reuniones hay en la iglesia los domingos? No son los domingos las reuniones. Las reuniones tenemos, como dijo Marcelo, martes, de 7 a 9, ahí. Los que recién nos estamos integrando, vamos ahí. Los que ya estamos integrados, vamos ahí. Unos oran, otros salen. Miércoles, estudio bíblico. Viernes, reunión de oración. No falte. Si estás débil, vení. Y si estás bien polenteado, fortalecido, vení, porque te necesitamos. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando. ¿Cómo hace Dios? No lo sabemos. Pero sí tenemos que seguir avanzando y creciendo. Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, no esperes ni dependas de la iglesia para que ayude a otro. No, es la iglesia, porque es la iglesia que tiene que darle un sustento, darle... No, si es tu vecino, vive ahí en tu barrio y vos sabes dónde vive. Te quedó un pan, no esperes que llegue al otro día para que te quede el día anterior. Andá ahí esa misma tarde y sabés que no lo vas a comer, cortás ese pan, dejás la mitad en tu casa y el otro le decís, no te enojás, mirá, te lo vine a traer porque no lo voy a usar. Va a ser por esa persona bendecida y va a ser recibido bien. ¿Me entienden? ¿Saben cuánta ropa abren hacia el ropero y a veces están así con la ropa? Porque se cae del ropero y cuando te va a vestir decís, no sé qué me voy a poner. Imagínense, si tenés 15 pantalones y no te sabés qué te va a poner, el que tiene uno solo, ¿qué dice? Bueno, me voy a poner el pantalón, ¿no? Entonces, hay cosas que no nos damos cuenta, ¿pero por qué? Porque estamos viviendo en este momento en otra realidad. El Señor nos bendijo, nos prosperó, como decíamos hoy, y nos llevó a otro nivel. Bueno, pero no nos olvidemos de estas cosas. Hay otras personas que están necesitando, y no es porque nosotros no lo necesitemos, tal vez necesitamos en otras áreas, pero lo que nosotros nos abunda, que podamos bendecir a otros. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. El Señor, por su gracia, todas las semanas permite que vengan personas nuevas. Ahora, no podemos decir, y bueno, está, que la iglesia se encargue de ello porque es la iglesia. Vos, como les decíamos, ves que vive en tu barrio, ves que vive en tu casa, bueno, vas a ir a la casa, no, vine a orar por vos porque sos nuevo. No, empezá con sabiduría. Hola, ¿cómo te va? ¿Me puedo ir contigo para la iglesia? ¿Querés que te acompañe? Yo vivo acá a 2 casas, mirá, estoy a las órdenes. Si necesitas algo, no te preocupes la hora, contás conmigo. Imagínense cómo esas personas que nos están viendo por primera vez, ¿cómo razonarían? Y no esperar, no. Vamos a los pastores, vamos a todos los hermanos a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana. Hay una visita para hacer. No está mal, pero hay cosas que no son muy profundas y que no necesitas un llamado para hacerla. ¿Por qué? Porque el pasar a buscar a esa persona, primero que nada, la está haciendo como decíamos hoy,
que esa persona se sienta incluida, esté en el núcleo. Y a vos te está haciendo crecer porque te está haciendo responsable de otra persona que está ahí. Y es sencillo. El Evangelio Dios lo hizo sencillo. El problema es que nosotros a veces lo complicamos. No, yo no estoy bien, no estoy fortalecido. ¿Para qué tenés que estar fortalecido? ¿Para caminar? ¿Para pasar a buscar a otra persona y traerla a la iglesia? O sea, seamos sabios hoy y compartamos esto con otros que no están acá o que no han venido y que podamos hacer juntos una iglesia más fuerte y más grande. El Señor añadía a la iglesia. No lo vamos a hacer nosotros, es Dios que lo hace. Pero, ¿qué hacemos con esas almas que están viniendo? Podemos hacer ese cuidado. Esta palabra creo que es muy linda también y Dios nos habla ahí en Efesios 4:16, habla del cuerpo que está formado. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, Efesios 4:16, entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Imagínense, tenemos personas que vienen a la iglesia y dice la palabra de Dios, el que escucha la palabra, ¿no? El que recibe la palabra y la acepta en su corazón, dice que el Señor viene a su vida, entra a su vida, hace todas las cosas nuevas y vive con Él, dice, y cenaré con Él y Él conmigo, dando una connotación de que esa persona ya no va a estar más sola, va a tener a Dios en su corazón, que lo va a ayudar, lo va a fortalecer en sus debilidades. Bueno, ahora, cuando nosotros comenzamos la tarea, necesitamos empezar a unirnos. ¿Pero qué es unirnos? Unirnos no es que llevemos una mesa entre 4 y cuando vieron algo pesado y de repente no les ha pasado, llevan entre varios un mármol, algo pesado ahí y de repente uno dice, ya vengo, pará, no te vayas que está re pesado eso. Entonces, así muchas veces hacemos nosotros. No, si está la iglesia, que lo haga la iglesia. Y sí, es verdad, la iglesia es importante, que ayuda, pero vos, como persona que conoces a Dios y que estás acá porque Dios te trajo, ¿qué haces por otro? No necesitas hacer un curso de 10 años para después ir y traer a otro por primera vez. Mientras que vas haciendo el curso, todo el que vos quieras, podés ir y predicarle al de al lado, podés ir y predicarle al de enfrente, podés ver la necesidad que está ahí. A Jesús lo seguían por los panes y los peces, y esa palabra la conocemos en la multitud del monte. Y sin embargo él decía, ellos vienen a mí por los panes y los peces, pero nunca agarró y le dijo a la gente, no me sigan más por esto. No, ustedes tienen que venir a mí para orar y para leer la palabra. No, él sabía. Y nosotros sabemos que van a venir personas a la iglesia expectantes de a ver qué pasa, conociendo a ver si hay algo diferente, conociendo si hay algo nuevo. Y capaz que vienen gente o vienen personas de otros lugares porque ya conocieron y vienen como una vez más. Bueno, pero cuídalos, acércate. Cuando lo ves que viene alguien nuevo y vos ya tenés más tiempo, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto, cualquier cosa, estamos a las órdenes. Y vas a ver la diferencia que empieza a haber en la persona. Y tenemos que estar unidos. Si vemos que hay hermanos que están llevando cargas, podemos ayudarlos. No es solamente, estamos orando por ustedes, estamos orando por ustedes, quédense tranquilos que nosotros estamos orando por ustedes, hagan todo lo que tengan que hacer, salgan a evangelizar, salgan a hacer visitas, salgan a ayudar, a llevar alimentos, nosotros oramos por ustedes. No, hay pasajes bíblicos que nos hablan que aún nuestras finanzas es importante
que también sirvan al Señor. Y no es porque solamente ofrendemos y diezmemos, sino porque tenemos que ayudar a otros. Si vos agarrás y le das un paquete de fideos a una persona que está necesitando, ¿estás sirviendo a Dios? Dice ahí Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. ¿Vieron que no está hablando solo de la iglesia? El todo, como ustedes saben, es un término absoluto. Todo lo que hagas en la calle, todo lo que hagas en tu trabajo, todo lo que hagas en tu casa, con tu familia, cuando te reunís con tus amigos, todo. Ese término te lleva a que entiendas que todo lo que haces en esos lugares lo hagas para Dios y vivas como para Dios. Que tu lenguaje sea para Dios, que tu manera de vivir sea para Dios. No solamente acá, porque en la iglesia vamos a ser todos cristianos, pero el problema es cómo somos afuera. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Y acá yo hacía memoria y recordaba un poco de cuántas personas hace años que vienen a la iglesia y han hecho muchas cosas para el servicio del Señor. Como siempre el pastor cuenta, desde poner un bloque, desde el primer bloque, levantar las paredes, al techo, a todo lo que se hizo en este lugar, en la casa de Dios. Y sepan ustedes que, como dice este pasaje, no es en vano. Él se acuerda de esto. Y lo importante es que Él les va a recompensar, les va a consolar. Que no crean ustedes que esto ha pasado por alto a los ojos de Dios, sino que Él tiene en cuenta todas las cosas que ustedes han hecho en este lugar y por otros. Por eso es bueno que sepan que todas las cosas que ustedes han hecho por alguien, Dios se las va a retribuir y les va a bendecir. Dice ahí Lucas 18:15, más lo que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ustedes escuchan la palabra todos los domingos, ¿verdad? Todos los domingos escuchamos. Si no la escuchamos aquí, la vemos por las redes sociales. Lo escuchamos, lo vemos. Dios nos habla a través de esa palabra. Y qué importante es que esa palabra la retengamos. ¿Qué quiere decir que la retengamos? Capaz que no nos acordamos lo que el pastor predicó hace 4 domingos o 5 domingos atrás, pero si la retenemos en el corazón, esa palabra que él predicó produce fruto. Entonces lo que él predicó lo vamos a poner en práctica. Lo que nos enseñan todos los miércoles en el estudio bíblico. Capaz que le preguntamos cuando nos den examen, ¿qué fue lo que enseñamos? Y no nos acordamos. Pero necesitamos ponerla en práctica. Ponerla en práctica. Entonces es importante que entendamos esta realidad, porque esto nos va a llevar a otro nivel de vida, a otro estilo de vida. Cuando vos lees la palabra de Dios y se aferra el corazón, tu manera de vivir es diferente. Tu manera de hablar es diferente. Acá esta palabra en Josué 1:7 y 8. Esto lo hemos leído muchas veces. Nos han predicado cientos de veces. Cuando dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente.
para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo, en este caso Moisés, porque se acuerdan que Moisés fue el que había escrito las tablas de la ley. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Porque hay cosas que emprendemos y no nos va bien. Y nos matamos pensando, la voluntad de Dios no es. Por ahí que hay un principio que se cumple y es real, aunque no lo creamos. Si nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, acá como dice, nosotros guardamos la palabra de Dios, entonces Él hace prosperar nuestro camino. El secreto no es que trabajes más horas, el secreto no es que tengas muy buenos trabajos. El pastor compartía hace unas semanas atrás y hablaba que necesitamos orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. ¿Cómo pueden haber jubilados que puedan vivir con 20.000 pesos? ¿Y cómo pueden haber personas que tengan un sueldo superando los 70, los 80.000 pesos que a veces vos le preguntás y no tienen dinero? Entonces, es importante saber estos principios para que se cumplan en nuestras vidas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas, todas las cosas que emprendas, te irán bien. Entonces, ¿cuál es el secreto? Guardar la palabra de Dios, hacer todo lo que está ahí conforme. Y no es que tenemos que hacer como nosotros hemos estudiado y vemos que los judíos tienen, de alguna manera, por decirlo así, más de 600 mandamientos donde los que están ahí apegados desde la antigüedad cumplen, y es imposible. Imagínense que a veces no podemos cumplir con amar al prójimo, ¿qué hacemos con lo otro, no? Entonces, a nosotros Dios nos permitió de alguna manera, por llamarlo así, decir, bueno, la ley se resume en dos cosas. Una, si amás a Dios, amás con todas sus fuerzas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón, y amás a tu prójimo como a ti mismo, se resuelve la ley. A veces nos cuesta amar a Dios, imagínense en el prójimo. Dios viene, como le dijo a Abraham, sacrificame a tu hijo. Y Dios no te va a pedir que le sacrifiques a tu hijo, pero a veces te pide cosas las cuales no estás dispuesta a brindar y a decir, sí, Señor, esto te lo doy, pero esto no. Conocemos muchas personas cuando se enfrentan a un título y dicen, bueno, ahora me recibí de doctor, de arquitecto, en fin. Y Dios dice, bueno, pero yo quiero que me sirvas. Señor, pero estudié toda una vida para esto, 10 años, 15 años, y ahora me pedís que te sirva. Sí. Y no se dan cuenta que después ese título también Dios lo utiliza para su gloria y son bendecidos a través de muchas cosas que pueden hacer. Pero en realidad lo que Dios te está pidiendo, que el secreto en esta ocasión, y tal vez Abraham lo tuvo que vivir por algo que es bien claro, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar en la vida de Abraham, llegó a los 90 años y no tenía hijos. Después quiso ayudar a Dios y bueno, estaba la sirvienta en la casa, conocemos la historia, tuvo un hijo que no era el de la promesa. Cuando llega el hijo de la promesa, pasan los años y dice Dios, bueno, a ver, yo te lo di, vamos a ver quién está primero en tu vida. Bueno, llegó ahí y fue cuando le pide a su hijo, bueno, sacrificame a tu hijo Isaac. Este hombre le dijo, bueno, ningún problema. Y vemos como estudiamos la palabra de que si él no hubiese detenido su mano, se lo entregaba. En el caso de nosotros, como hablamos, a veces una carrera, a veces un título, a veces un lugar, a veces es un puesto de trabajo, a veces lo que nosotros hacemos lo hemos puesto y ha llegado a estar en el lugar donde tiene que estar Dios. Y Dios no te puede prosperar más. La palabra de Dios, como ustedes saben, dice que los que confían en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y también como eso tenemos cientos de pasajes donde Dios nos da la promesa de que no nos va a faltar absolutamente nada. Y a veces miramos y decimos, sí, pero mirá que falta
5 días para la luz y no lo tengo. Mirá que falta 3 días para el agua y no lo tengo. Mirá que hace un mes que no pago el cable. Dios no es ajeno a nada de esas cosas. Lo único que Él quiere y está esperando que experimentes la fe en práctica. Y digas, bueno, Señor, ¿qué hacemos con esto? Vos dijiste en tu palabra. Ahí es cuando ejecutamos la fe. Dice que no tendremos falta de ningún bien. Esto es un bien. Esto es un bien. Esto es un bien. Hay muchas cosas que nosotros debemos darnos cuenta que son puestas por Dios y dicen, esto es un bien. Para los que viven lejos, un vehículo no es una comodidad, un vehículo es una necesidad. Entonces, tenemos hermanos que viven en las piedras, tenemos hermanos que viven hasta mucho más lejos, tenemos hermanos que viven hasta capaz que 15, 20 o 30 kilómetros más lejos. El tener un vehículo es una necesidad, no es un bien. Entonces, Señor, bendice a mi hermano, oremos por ello, para que Dios les provea de los recursos, de las necesidades, y que Dios les provea tal vez de las finanzas para que puedan tener un vehículo y alegrarnos porque nuestros hermanos prosperan, alegrarnos porque nuestros hermanos crecen y tienen. Entonces, ahí vemos la bendición de Dios. Dice Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Tal vez no es acondicionada a nosotros porque no nos alegra. Dios mañana viene y te dice, este trabajo no lo quiero para vos. Yo tengo este trabajo preparado. Y vos tenés que dejar años y comenzar en un lugar donde vos decís, el sueldo no es el que tengo que ganar, el tiempo no es el que tengo que tener. ¿Para qué me llamaste acá? Mostrámelo. Y muchas veces no nos damos cuenta tampoco que Dios te dio habilidades. Dios te ha dado dones, y dones naturales. No estamos hablando de que, Dios te dio la habilidad para tocar un instrumento. Dios te capacitó desde antes de la fundación del mundo, cuando ya te dio propósito y te dijo, bueno, vos me vas a seguir, yo te voy a llamar, vas a estar ahí. También te dio habilidades. Ponelas en práctica, ponelas por obra, ahí, hacelas trabajar, a ver qué sale de eso, qué sale de tu habilidad, de tu destreza, de tu talento. Y ahí te vas a sorprender. De ahí van a salir cosas que ni siquiera tal vez te imagines. Y a través de eso Dios te va a mandar o te va a llevar o te va a permitir estar en lugares que no te imaginas. Entonces es tiempo de que busquemos, como dice acá, primero, ser transformados en nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de vivir. Es un principio. O sea, nosotros venimos viviendo y venimos por un camino. Mientras que nosotros sigamos por ese mismo camino, igual, de la misma manera, de la misma forma, viviendo, vamos a ver siempre las cosas iguales, siempre lo mismo. Ahora, cuando nosotros hacemos un pequeño paso de diferencia y cambiamos, la óptica cambia, la manera de caminar cambia, y aún el camino es diferente. Entonces necesitamos entender, primero, conocer la voluntad de Dios. Dios te va a revelar su voluntad para tu vida. Dios te va a mostrar cuáles son los siguientes pasos a seguir. Pero necesita que vos le ames, que vos le busques. Porque Dios no te habla mirando una película, o Dios no te habla mientras que estás mirando el informativo. Dios te habla cuando estás en comunión con Él. Dios sí te puede, a través de infinidad de cosas, hablar algo.
Pero cuando Dios tiene comunión contigo y vos tenés comunión con Dios, la única manera de tener comunión con Dios es orando a través de la palabra. Entonces es importante que vos entiendas este principio. ¿Para qué? Para que cuando vos entres en comunión con Dios cada día, en oración, en la palabra, de mañana tal vez cuando te levantes temprano, o al mediodía, o de tarde, a cualquier hora, que vos apartes un tiempo para estar en comunión con Dios. Y importante que oremos en familia, los que tienen la familia, que por la gracia del Señor están en la iglesia, busquemos la manera y la forma de orar en familia. Esto transforma las vidas, transforma la casa. Miren, no me pregunten cómo, pero hasta los animales cambian. Tenemos un perro que lo caracteriza, creo que en la cuadra empieza a ladrar, todos se enteran del perro. Se para un pájaro en el medio del terreno ahí, le ladra el pájaro. No sé. Pero desde un tiempo a esta parte, cuando nosotros entendemos esta realidad, la paz que inunda la casa, la paz que inunda tu vida, la paz que inunda aún, los animales no tienen alma, no hay ningún problema, pero no se olviden ustedes lo que pasó en la palabra, en los evangelios, con los hatos de cerdos, con el endemoniado gadareno, cuando le dicen los demonios: ¿qué tienes con nosotros, hijo del Altísimo? Mandanos ahí a los cerdos para que entremos. Y se acuerdan que Jesús dio la orden y salieron del endemoniado gadareno. ¿Y dónde se metieron? En los cerdos. O sea, hay cosas que ustedes tal vez, si leen la palabra, lo van a encontrar y no van a ver, pero hay espíritus que pueden poseer a los animales de la casa. Y si ustedes cuando oran, no oran por esas cosas, para que aún los animales de la casa estén guardados en completa paz. Y miren qué pasó en toda la palabra desde el principio de la creación, aún cuando Dios mandaba ayunar hasta los animales del pueblo. Si ustedes lo buscan en sus casas, van a darse cuenta y van a ver. Y dijo: no coman ni prueben bocado, ni los recién nacidos, ni hombre ni mujer, ni los animales. Entonces, es importante que primero, para que nos vayamos con esto en el corazón, sepas que Dios te dio una autoridad. Todo lo que vos permitas que pase en tu casa va a pasar, porque la autoridad espiritual la tenés. Tenés que orar en tu casa, orar en familia, hacerte cargo de alguien cuando lo veas ahí, que vea nuevo. No estoy saliendo dentro de la autoridad de la iglesia, sino simplemente diciéndote: podés hacer algo más que venir a la iglesia, acompañar a alguien. Simplemente eso. Cuando veas que hay alguien que se convirtió, bienvenido, qué bueno verte, es un gusto encontrarte aquí en la iglesia. Si ves que hay alguien que hoy vos mirás para los costados y te das cuenta que no está acá, cuando te vayas, cuando llegues a tu casa, domingo de tarde, mientras que te tomás el café con leche, vos agarrás y le vas a mandar un mensaje ahí, buscás entre los contactos del grupo de la iglesia y le mandás un mensaje. Para eso no tenés que ser superdotado, ni tenés que tener un llamado, simplemente preocuparte por aquellos que están más débiles, para amalgamar el cuerpo de Cristo, para unirnos, para hacer las coyunturas unidas ahí, y que de ahí podamos estar firmes y crecidos y permanecer. Así que pidámoslo al Señor que nos ayude, ¿verdad? Y por último, este versículo dice en Efesios 4:22 ahí: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojábamos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Recuerden que Dios
ya nos dio las herramientas, los recursos para poder pelear. Y todavía lo tenemos a Él como consejero y como compañero, que todos los días nos ayuda a caminar. Él sabe que solo no podemos. Él sabe que nosotros es imposible que permanezcamos en el camino si Él no nos ayuda. Él es el que sabe que le vamos a fallar. Él ya de antemano sabe que vamos a errar. Por eso Él está ahí y te dice, bueno, acá estoy, ¿qué hacemos hoy? ¿Vamos a caminar juntos? Bueno, ¿qué hacemos hoy? Vamos a leer la palabra. No estés un día más sin leer la palabra. No estés un día más sin buscar la comunión. De alguna manera, de alguna forma, como decíamos, hay reuniones los martes, 19 horas, para poder orar para el evangelismo también. Miércoles el estudio bíblico. El viernes, oración fundamental. Esto vas a ver que va a cambiar tu vida, no es que es algo mágico, simplemente que dice que el estar en comunión con los hermanos nos permite a nosotros ser fortalecidos, animarnos los unos a los otros, consolados, y vas a ver que va a cambiar. Y cuando llegue el domingo, vos cuando venís a la iglesia ya venís con otro ánimo, venís dispuesto de otra manera, de otra forma, y ya cuando vengas por el camino, no te olvides, levantás al que vive por ahí y ya lo traes. Y cuando quieras acordar, ya no son 2, ya son 3, ya son 4, ya son 5. De esa manera el Señor va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Así que bueno, que podamos en este día pedirle a Dios que nos ayude para continuar la tarea, para continuar el camino, para que podamos estar firmes y no desmayar. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, a ponernos de pie, pedirle al Señor que en este día nos acompañe. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos. Ayúdanos a permanecer, ayúdanos a estar fortalecidos y ayúdanos, Señor, a estar en ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Danos una iglesia fuerte, una iglesia sana, que podamos ser parte también de estos cambios en nuestras vidas, Señor. Dispone nuestro corazón para poder transformar nuestra manera de pensar y podamos cambiar nuestra manera.